te agradezco que que estés hoy, que hayas tenido la deferencia de estar con nosotros. Yo sé que estás muy ocupado. No sé si en Chile hoy es el Día del Padre. Sí, hoy es el Día del Padre acá en Chile. Ah, bueno, feliz día para vos también entonces, y para todos los papás de Muchas Chile. gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Así también para todos los papás de allá de De la ac- radio y también de por allá de Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, Marcos, yo hice una pequeña reseña de todo lo que vos hacés, que son muchas cosas, muchas. Sí. Así que empecemos por lo primero, ¿no? Vos sos terapeuta, haces hipnosis cristalina. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, la hipnosis cristalina es una terapia que está basada en la hipnoterapia, desde la hipnosis ericksoniana, que es la hipnosis clínica que se está utilizando hoy en día a nivel mundial. Y a Ajá. través de esta herramienta, que es una herramienta psicoterapéutica muy importante hoy en día en el mundo, se utiliza en distintos países por los resultados que tiene a través de lo que son fobias, crisis de pánico, depresiones y un largo etcétera, porque son muchos. También se trata el estrés, el bruxismo, la Mm, diabetes, etcétera. Hay muchas, eh, se podría decir, problemáticas psicológicas y al mismo tiempo emocionales que se pueden ayudar a través de lo que es la hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis clínica. ajá. Y lo que yo hice fue justamente unir también toda la experiencia, todo lo que estaba viviendo a nivel espiritual, porque desde que soy muy pequeño que comencé con mi vida en la meditación, en el trabajo interno, y eso me fue llevando también a poder viajar a distintos países. Estuve en Colombia conociendo a grandes personas que están en este tema de lo que es el contactismo, de lo que significa el contacto extraterrestre. Y también estuve en Bolivia, en Perú, en Cusco. Viví en Cusco, de hecho, un buen tiempo por allá aprendiendo de distintos amautas, maestros que enseñan lo que es la alta chamanería, que se le podría llamar de esa manera, que Ujú. vendría a ser como la chamanería basada no en el tema de, por ejemplo, las plantas de poder, sino que con lo que es la energía propiamente tal, el entendimiento de las leyes universales de la naturaleza y cómo se van uniendo, ¿cierto?, dentro de cada uno de nosotros para poder entenderla. Qué Entonces, toda esa bárbaro. cosmovisión, claro, y toda esa cosmovisión, todo lo que fui aprendiendo, tanto también allá como en San Pedro de Atacama, en el desierto de San Pedro de Atacama, donde también viví un tiempo compartiendo con muchas personas que han estado en estos temas relacionados con las investigaciones acerca del contactismo, la ufología y todo eso, es que uniendo las piezas dije, bueno, la parte clínica ya la tengo, la parte también espiritual la tengo, y lo que le faltaba justamente a la hipnosis ericksoniana, desde mi humilde perspectiva, era el tema más espiritual, o sea, lo más relacionado con lo multidimensional, lo que tiene relación con estos temas también de poder contactar con otras realidades, contactar con otros seres que tienen relación con los maestros, la Hermandad Blanca, la Confederación de Mundo, que son Ajá. seres extraterrestres que están aquí en la Tierra y que nos están apoyando. Entonces, obviamente, desde la hipnosis ericksoniana no presentaban un bagaje o un conocimiento para poder lidiar terapéuticamente con las personas que tienen este tipo de experiencias. Y la hipnosis cristalina nace justamente desde ahí, desde esta visión, ¿cierto?, más profunda, más holística del ser humano, para poder ayudar desde la perspectiva en la que nosotros podemos conectar con nuestra esencia y desde ahí también ayudar a conectar multidimensionalmente a las personas con todas estas experiencias increíbles que parecen, ¿cierto?, sacadas de alguna ciencia ficción, de alguna película de ciencia ficción, pero que realmente muchas personas dicen que tienen este tipo de experiencia y desde ahí ayudarlas a poder entender esa experiencia y a llevarla hacia algo concreto en su realidad. Cuando vos hablas de esta experiencia, son experiencias que de contacto real de tercera dimensión o a veces son
sueños muy reales, donde uno tiene esos contactos y después todo lo que te dicen, o la mayor parte de lo que te dicen, con el tiempo lo podés comprobar que es real, ¿no? Entonces yo a veces me pienso, cuando estamos soñando, también estamos en un mundo paralelo viviendo esa realidad que es muy tangible. Claro, es que los sueños, por lo que yo he ido comprendiendo a través de mi experiencia en todo esto, se pueden dividir en tres, ¿sí? Hay un sueño que es el sueño simbólico, que es el sueño donde tú puedes vivir verdaderas experiencias desde tu inconsciente, donde tu inconsciente te puede hablar a través de simbolismo. Uh-huh. Estos sueños tienen una característica muy especial, donde uno los puede detectar inmediatamente. Un sueño de estas características es un sueño que mezcla todo, ¿sí? Ajá. Mezcla líneas temporales, mezcla personas que no se conocen entre sí, mezclan objetos que nunca aparecen en la realidad. Entonces cuando hay un sueño simbólico, normalmente siempre va a haber cosas que no están en la realidad que uno convive normalmente. Entonces, ese es un sueño simbólico. Hay sueños que son premonitorios, ¿cierto? Uh-huh. Que son verdaderos sueños donde se dan profecías que se pueden entregar y que se pueden comprobar en el tiempo. Entonces Uh-huh. se viven experiencias muy reales donde las personas ven algún evento que puede ser tanto personal, o sea, que le puede suceder a esa persona, como a otra persona, o incluso pueden llegar a ver un sueño premonitorio que puede significar una profecía para la humanidad. Ajá. Entonces también es ese otro tipo de sueño que viene a ser como un sueño premonitorio, y está el otro sueño que son verdaderos viajes astrales, en donde tú puedes salir de tu cuerpo, y ahí se le llaman también los sueños, se podría decir, lúcidos, en los cuales tú también puedes tomar conciencia de que estás saliendo de tu cuerpo y que estás viviendo una experiencia astral, Uh-huh. y en donde tu cuerpo puede verdaderamente viajar en ese momento hacia... disculpa, voy a finalizar una llamada que me están haciendo. Ok. Entonces tú puedes verdaderamente conectar, ¿cierto?, con este mundo astral, que es el momento en que tú estás teniendo este sueño, y tú puedes viajar, ¿cierto?, a otras dimensiones, conectar con seres que pueden ser extraterrestres, pueden ser ultraterrestres, pueden ser intraterrestres, ¿cierto?, porque existen extraterrestres, ultraterrestres, sí, intraterrestres, dentro de toda esta experiencia de contacto. Y en esos sueños uno puede recibir información, puede incluso recibir también la capacitación por parte de estos seres, y ellos te van enseñando, te van entregando herramientas para tu proceso evolutivo espiritual. Entonces, bien. Sí, cuéntame. Sí, yo te pregunto porque en el año 1987, yo tuve un sueño muy lúcido con seres que bajaban de una nave, 2 mujeres y un hombre, y me entregaban como 15 o más cilindros de esos donde se ponen planos, ¿viste los rollos de planos? Sí, que se ponen en un cilindro plástico. Bueno, eran así como 15 o más, y abrían esos planos y me mostraban, ¿no? Y me decían si yo entendía lo que me estaban explicando, y yo les decía que sí, pero yo no veía de qué se trataba los planos en el sueño, no lo veía. Veía el plano que abrían, veía el rollo, lo que ellos me decían, que me explicaban no sé qué, eso no me acuerdo que me explicaban, pero ellos me preguntaban si yo comprendía cada uno de esos planos que me mostraban. Y yo a todos les decía que sí. Entonces cuando les decía que sí, los enrollaban, los volvían a poner en el cilindro y me los dejaban. Y después, eso era un muchacho. Y cuando terminó de explicarme todo eso y guardó los planos, eso, y me los entregó, me dio un abrazo y subió a la nave. Y después otra chica me da un abrazo y me pincha con una aguja como de acupuntura en el ombligo. Y me mira a los ojos y me dice, vos vas a ser médica.
Y yo le digo, no, yo veo sangre y me desmayo. Entonces me dice, no la medicina que conoces. ¿Y cuál? La medicina del cosmos. Ah, pero yo no sé nada. No importa, ya sabrás. Y me abraza y sube a la nave, y la otra chica también me abraza y sube a la nave, y se van. Eran así tipo nórdicos, ¿no? Como rubios de ojos celeste. No eran muy altos, como generalmente dice que son, sino que eran más o menos de mi estatura. Y medianos. Y bueno, y yo me quedo mirando y se van. Sí, el último rollo que me mostraron, el último plano, sí lo vi. Y era un dibujo como entre las montañas, y había como unas escalinatas así que como si fueran hierros retorcidos, como si fueran una escalinata de hierro, pero estaban retorcidos y formaban la palabra Pax con X, ¿no? Que es paz en latín. Y yo me quedé mirando ese mapa y bueno, y eso fue todo. Yo dibujé porque siempre tengo algo en mi mesa de luz para dibujar o para escribir lo que sueño. Porque siempre tuve esos sueños muy lúcidos y a veces premonitorios. Esto pasó en el año 87 y en el año 1995 a mí se me aparecen los médicos del cielo, donde me dicen que a partir de ese momento yo iba a ser uno de sus canales. Así que ahora en julio de este año cumplo 25 años siendo canal de los médicos del cielo. Y cuando me aparece esto, me acuerdo de ese sueño donde la chica me dijo que yo iba a ser médica de la medicina del cosmos. Entonces yo estaba desesperada por buscar a alguien que me explicara y fui de don Pedro Romañuc, que me imagino que vos lo habrás sentido nombrar o lo conocés o sabés de algo de él, de don Pedro Romañuc. Fue el investigador más reconocido acá en la Argentina y que tiene una fundación cosmobiofísica aquí en Argentina. Él falleció hace unos años. Y yo fui a verlo y él me dijo, él se contactó con estos seres y me dijo que sí, que todo eso que me habían dicho era cierto y que en algún momento yo me iba a tener que ir de Buenos Aires a un lugar entre las montañas donde ellos me habían mostrado. Y por eso yo en el año 2002 me vino otro mensaje. En realidad me vino en el 2000, que en el 2002 yo tenía que estar en este lugar entre las montañas y aquí estoy. Me vine de Buenos Aires para aquí, a Chilecito, La Rioja, porque el paisaje que me mostraban era de aquí. Así que, pero no sé qué fue toda esa otra información que me dejaron en esos rollos. Yo pienso que a través de una hipnosis o de algo así lo podría saber, pero no lo sé. Sí, siempre, por eso que también una de las cosas que yo sentí en mi corazón al momento de comenzar con el tema de la hipnosis es justamente lo que se plantea como alternativa terapéutica a la hipnosis. Y es que la hipnosis es la capacidad del ser humano de encontrar en su mente inconsciente sus propias respuestas, sin que no haya intermediarios de por medio en los cuales uno pueda llegar a obtener, ¿cierto?, una respuesta a nivel terapéutico. Entonces eso es lo que me gustó a mí personalmente como herramienta terapéutica. ¿Hipnosis y regresión es lo mismo o no? Lo que sucede es que la hipnosis clínica engloba muchos fenómenos que suceden dentro de la hipnosis. La hipnosis a nivel clínico es el estado disociado de conciencia que forma parte de la fisiología natural del sistema nervioso central. Ajá. Y eso significa de que las personas entran en un estado de disociación al momento de hacer una inducción hipnótica, de generar este trance hipnótico, pero que verdaderamente es algo que ocurre naturalmente en todos los seres humanos. Y al momento de entrar en ese estado de disociación, en el cual pareciera ser que la persona está aquí, ¿cierto? La persona sabe que está en su cuerpo, sabe que está, por ejemplo, en una terapia,
pero al mismo tiempo está viajando a su mente inconsciente, está viajando hacia el interior para obtener esas respuestas. Y dentro de la hipnosis, como un fenómeno hipnótico, está lo que son las regresiones a vidas pasadas, lo que son las progresiones, es decir, los viajes al futuro, para poder conectar con tu mejor versión, o con el doble cuántico también que le llaman. También está lo que son las regresiones a la infancia, para poder sanar traumas emocionales que puedan existir en tu vida. También están lo que son las regresiones al vientre materno, donde también tú puedes llegar a conectar profundamente con esa energía de lo que viene a ser la energía madre, la energía más primordial de tu existencia en este plano, y que sana muy profundamente a todas las personas desde ese punto, ¿sí? O sea, las personas llegan a tener una mejoría increíble cuando tienen experiencia dentro de lo que es la regresión al vientre materno, porque desde aquí es que se sana todo lo que es la estructura tanto biológica, emocional e incluso geométrica que uno trae desde otros planos. Qué bárbaro, ¿no? A mí me hicieron 2 regresiones en mi vida, personas diferentes, y en las 2 regresiones aparecí en la crucifixión de Jesús y fue muy doloroso. Por eso no quise hacer más, porque dije, ¿por qué voy a ese lugar en las 2 que yo no había pensado? Tampoco fui con ninguna expectativa de nada. Es más, pensé que no iba a poder hacerlo, que no iba a poder ver nada ni entrar en ese estado. Iba con esa idea. Y sin embargo fue como disparado, rápido. Entré en ese estado y aparecí en la crucifixión de Jesús. Y la segunda vez también pasó lo mismo y fue muy, muy, muy doloroso para mí. Entonces no quise hacer más, pero mi intención era poder ver otras cosas, ¿no? Porque desde niña, desde muy chiquita, era contactada con estos seres de otros mundos, pero yo tenía miedo, hasta que un día dije no tengo más miedos, y ahí empezaron a aparecer, pero en mis sueños. Y hasta que pasó esto que te cuento, de estos 3 seres que bajaron de la nave. Y después de ahí, es como que tuve otro contacto a través de don Pedro Romañuc, y tuve otro contacto aquí en la zona de Talampaya, en un encuentro que hicimos con Ricardo González, que lo debes conocer. Sí, sí, claro. Un encuentro internacional. Esa noche también tuve otro contacto, que eso fue en el 2013, pero después de ahí no más. Pero bueno, yo quería indagar en esas cosas que quedaron en mis sueños y que no las recuerdo, porque sé que son cosas importantes. Encantado de poder ayudarte en ese sentido, querida Liliana. Pero bueno, eso se hace presencial, tiene que ser personalmente. No, no necesariamente. De hecho, hoy en día las sesiones que estoy haciendo, porque estoy en este momento haciendo muchas sesiones de forma online, por la situación en la que nos encontramos también en el país, las estamos haciendo de forma online, y he tenido muy buenos resultados con las personas que han estado también buscando este tipo de respuestas en su vida. Mira, ¿sí? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Ahora quiero que me... Sí, porque pienso que hay mucho material que está ahí, en algún rincón del alma, como decimos, en algún rincón del alma, y que son importantes para estos tiempos. Totalmente, amiga. Ahora quiero que me cuentes cómo fue tu contacto con la Gran Hermandad Blanca y con Jesús. Sí, bueno, como te contaba, para mí hay una experiencia que es justamente lo que tú mencionas, que viene a ser como esta experiencia astral. Hay una experiencia también que es la experiencia holográfica, que también se puede llegar a manifestar estos seres extraterrestres de forma holográfica, que es una experiencia un poco más sutil, a lo que llamamos nosotros dentro del contactismo
las experiencias de características Sendra. Ah, vos sabés que eso me pasó, ahora que me decís, como un holograma que se formaron 2, 3 seres en el patio de mi casa. Claro. Y me dieron Eso es un una experiencia mensaje. Sendra. Sí, me dieron un mensaje. ¿Eso se llama Exactamente. cómo? Es una experiencia Sendra. Son verdaderos portales dimensionales que forman ellos y Ajá. donde se genera una especie de cúpula, ¿cierto? Como una especie de burbuja de energía que parece ser una bruma, parece ser como una especie de gelatina, porque uno cuando ingresa dentro de eso, uno siente como que si estuviera ingresando a una especie de gelatina, ¿sí? Y cuando uno está dentro, siente que el cuerpo comienza a desmolecularizarse. No es una sensación muy agradable, la verdad, porque también tiene relación con algo más físico. Entonces, desde ahí uno conecta con este ser, ¿cierto? Y que uno puede llegar a tener este tipo de experiencia. Ahora, también hay otro tipo de experiencias que no solamente está el Sendra, sino que también está esta manifestación holográfica que ellos pueden bajar, pueden tener contacto con uno y no necesariamente uno ingrese a esta cúpula, ¿cierto? Que No, viene a yo no ser como ingresé a esta ningún senda. lado. No, no sentí por lo Claro, menos eso. Los vi, eran 3 seres que se pararon frente de mí cuando yo terminaba de meditar y era un domingo de Pascua, yo estaba sola en mi casa y fui al patio donde tengo un sillón y ahí me puse a meditar y cuando terminé de meditar abrí los ojos y empecé a ver cómo se formaban estas 3 figuras y me dieron un mensaje, sí, de los 3 sí, seres. sí, eso es una experiencia de contacto que es muy común dentro de lo que son este tipo de manifestaciones que tienen estos seres, que son seres extraterrestres y que nos están guiando, nos están orientando hacia algo importante para la humanidad. Así que muy bien, muy buena experiencia. Sí, En mi caso, lo que yo te comentaba es que en el año 2013 tuve la oportunidad de comenzar a hacer unos viajes dentro de Perú. En ese tiempo me encontraba viviendo en Perú. Estaba en Cusco específicamente. Me estaba quedando en la casa de mi profesor, de mi instructor, que fue el doctor Luis Amador Pimentel, ajá, quien es amigo de Antón Ponce de León, quien ajá. viene, Lo conocía claro, que viene a ser, Antón. ajá, él, Antón Ponce de León es miembro de la Hermandad Solar, que es Sí, una hermandad que tienen ellos en Urubamba, en la zona de, ellos le llaman a su espacio, a su templo, Samanahuasi, Samanahuasi, sí. y estuve algún tiempo también yendo para allá y aprendiendo de las enseñanzas de estos abuelitos quechua, que vienen a ser los abuelitos quechua de la aldea A, que es lo que transmite Antón Ponce de León y lo que nos entrega también como su sabiduría. Y en todo este caminar yo comencé a hacer distintos viajes de experiencias de contacto que me llevaron a distintos lugares en Cusco y también en Lima. Y en Lima específicamente, nosotros con Pilar Narro, que es una gran amiga también dentro del grupo de contacto, que debe estar escuchando en este momento probablemente, así que un saludo, un gran saludo a ella. Bueno, Eh, un cariño estuvimos para ella. en, estuvimos en Lima y en Lima, bueno, se presentaron muchas pruebas. Yo creo que cuando hay una experiencia de contacto que es intensa, siempre se genera esta energía, ¿cierto? Que es una energía en la cual son propias resistencias del ser humano, de querer lograr tener una conexión con algo tan positivo, tan hermoso como vienen a ser esta experiencia con estos seres, que empiezan a ocurrir distintos tipos de cosas en tu vida, a nivel emocional, a nivel psicológico. Bueno, y a mí me ocurrieron muchas cosas en este viaje, en donde se me presentaron muchas pruebas, tanto así que en algún momento yo sentía que no era merecedor de todo lo que estaba experimentando, de todo lo que estaba viviendo. Y lo que más quería era salirme de todo este tipo de experiencia, de salirme de este tipo de grupo, porque sentía que verdaderamente
lo que estaba experimentando, lo que estaba viviendo, no era algo que yo pudiera merecer en mi experiencia de vida como lo estaba llevando hasta ese momento. Porque me ocurrían muchas cosas, sentía que mientras más meditaba, más me alejaba también de lo material, mientras más me conectaba con la parte espiritual, sentía que poco a poco iba dejando de lado también todo mi objetivo de vida como ser humano. Pensaba que me iba a quedar solo en mi vida, o sea, porque me estaba quedando solo en ese tiempo, porque obviamente el camino espiritual es muy solitario en Es este muy sentido. solitario, ¿verdad? Entonces yo estaba en una dualidad muy fuerte en ese momento, que no sabía hacia dónde podía enfocar todo esto. Y paralelamente a eso, sentía una gran certeza de que algo mágico, algo extraordinario venía en camino también para mí. Entonces así fue que en este viaje a Lima tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Alvela en una entrevista radial que hace él allá. El doctor Alvela es muy conocido a nivel local, ¿cierto?, de toda la zona de Lima, porque está en una radio que es la radio Capital, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, creo que sí. Y en esta radio nosotros tuvimos una entrevista, conversamos con él y todo, y él es una persona muy, muy, muy efervescente, a pesar de la edad que tiene, porque tiene una edad bastante, bastante avanzada, pero es un joven de espíritu. Y él nos dice, cuando terminamos uno de los enlaces, nos dice, bueno, ¿y ustedes conocen Chilca, Aníbal Chilca? Porque obviamente Chilca es uno de los lugares más importantes dentro Sí, de la del experiencia del contacto. contacto. Y estábamos en Lima, entonces él nos decía, bueno, si ustedes están en Lima, ¿cómo no van a ir a Chilca? Entonces él nos dice, vamos a Chilca, vamos ahora. Terminamos este enlace radial y nos vamos para allá. Y nosotros así como que nos quedamos mirando diciendo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo nos vamos a ir ahora ya a Chilca? No estábamos preparados, estábamos con otras cosas, otras ideas que teníamos que hacer y todo. Bueno, no se dio ese viaje por distintos tipos de situaciones que tuvo el doctor Rivera, que no se pudo dar ese viaje. Y en ese momento nosotros hicimos una meditación en uno de los espacios personales que tiene el doctor Alvelayá, que tiene como una especie de octaedro, donde tú entras dentro de este octaedro, que tiene como, en vez de placas, se podría decir, de madera o placas oscuras como paredes, cada una de las placas o de las caras de este octaedro eran de distintos colores y era un poco traslúcido, lo cual dejaba que entrara la luz del sol también, de distintos colores dentro de este espacio. Lo encontraba increíble, Qué maravilloso. bonito. El, el piso era de un color violeta, hermosísimo también. Y ahí nosotros hicimos una meditación, y en esta meditación yo recibo un mensaje, en donde Oxalc, un ser con el que afirmamos tener contacto, muchos de los que estamos dentro de esta experiencia, que es un ser de Ganímides, de Morlen, me dice que para unos días más íbamos a tener una experiencia de contacto. Y justamente nosotros teníamos una salida en ese momento con los grupos de contacto de Lima, con los grupos de contacto Rama en ese tiempo, en los grupos de Lima, Sí. hacia Marcahuasi, un lugar que le llaman el altar de los dioses, que está a 4.800 metros de altura, Oh, y que verdaderamente es un lugar en donde muy pocas personas llegan, por obviamente la por, altura que por significa, la puna. el esfuerzo, Ujú. el esfuerzo físico que significa. Sí. Entonces, es verdaderamente un trabajo de profundo de conexión, primeramente con uno, para poder obviamente llegar a este tipo de lugares. Y bueno, subimos hasta ese lugar, estuvimos en esa meseta, estuvimos conectando con ese lugar. Hicimos trabajos donde pudimos ver en meditación a todos los maestros de la Hermandad Blanca que estaban con nosotros ahí, que nos estaban apoyando. Se me entregó información en la cual mencionaban estos seres extraterrestres y también intraterrestres, que en ese lugar se habían generado cruentas batallas en la antigüedad, en donde todavía hay registros de esas batallas en las rocas, porque hay como una especie de, como tú miras las rocas y tienen como que si hubiera caído algo desde el cielo derretido encima de ellas.
¿Eso y ellos me dónde explicaban de está? que ¿En Chilca? eso está en Perú, en Lima, está como aproximadamente a unas 2 horas de Lima, aproximadamente. Ajá, Pero no es no Chilca. es Chilca. Este es el primer encuentro. Ajá, En ese encuentro, en un momento, eh, estábamos caminando y vemos, yo y Pilar, porque estaba Pilar también ahí, vemos pasar una luz brillante en el cielo, ¿cierto? Que se detiene y sigue su camino hacia un lugar que era un lugar donde habían cuevas, donde habían distintos tipos de, eh, se podría decir, restos arqueológicos importantes. Y Pilar me mira y me dice, ese es tu llamado, tienes que ir. Yo con el corazón en la mano, porque yo creo que uno nunca está preparado para algo como esto. sí. Sí, uno lo Y desea, pero cuando llega el momento es como que, Dios mío, ¿qué pasará? sí, entonces era de noche, eh, tenía que alejarme del grupo, sentía que no tenía que llamar a nadie más, porque sentía que la experiencia era personal en ese momento. Y cuando me alejo del grupo y comienzo a escalar el lugar donde estaba y se había posado esta nave, me empiezo a acercar a un espacio que ya había visto durante el día y que había varias, se podría decir como túneles o como cuevas en algunos espacios que eran cuevas muy contundentes, muy grandes. Y sentía que la experiencia se iba a dar en una de estas cuevas que había visto durante el día. Cuando me voy acercando al lugar, veo la nave que está dando vueltas arriba de un espacio que era una especie de montaña, donde habían cuerpos se dice que son incas que están ahí, que es como una especie de cementerio inca que Ajá. habían hecho en la antigüedad, y esta nave estaba rondando en ese lugar. Y yo no me acerqué a ese lugar porque sentía que no era el lugar donde tenía que ir. Entonces me dirigí hacia el otro lugar, hacia donde estaban estas cuevas que digo yo. Ajá. Y mientras me acercaba a este lugar, sentía la presencia, ¿cierto?, de estos seres. También sentía y visualizaba físicamente que pasaban alrededor mío como unas esferas brillantes, que nosotros dentro de la experiencia del contactismo le llamamos a ellas caneplas, que son Ajá. verdaderas cámaras que Sí. pasan alrededor. Y mientras yo caminaba y iba acercándome hacia estas cuevas, veía que estaba siendo muy observado, estaba muy oscuro. Yo no quería prender linterna porque siempre he sentido que las linternas dañan también este tipo de experiencia, a nivel de perder un poco la percepción de la realidad, de lo que tú estás viviendo, lo que estás viendo y sintiendo también, porque ¿Y era hay cosas. noche clara o era muy cerrado? Era una noche, bueno, que Marcahuasi, como te digo, como estamos tan arriba, como estamos Ajá. a 4.800 metros de altura, las estrellas pareciera ser de que estuvieran encima tuyo. Ah, claro, Entonces, claro. se ve muy claro todo, a Ajá. pesar de que no era una noche con luna, por ejemplo, era una noche oscura. Y en ese momento yo caminaba y me iba acercando hacia los lugares donde estaban las cuevas. Mi corazón, como te digo, estaba en la garganta. Eh, y me empecé a subir este lugar donde yo había visto las cuevas anteriormente. Di vueltas como aproximadamente 1 hora buscando estas cuevas y no las encontré. Oh, No las encontré. El tema está en que me voy desilusionado, ¿cierto? Frustrado por esto, a un lugar que estaba a la cima para poder visualizar todo Marcahuasi. Me coloco ahí y me siento en ese lugar. Y ahí yo me siento a llorar, porque verdaderamente sentía que había sido algo muy frustrante para mí tener que vivir la sensación de querer encontrar algo que me iba a dar una experiencia de contacto y sentirme que no pudiste de llegar. alguna manera, claro, y que sentía que lo que más me decían era no estás preparado todavía. Ah, Entonces
tantos años, habían pasado 4 años para que yo pudiera vivir ese momento, y sentía sí. que no lo había logrado. Qué difícil. Claro. Y sentado yo en este roquerío, ¿cierto? En la cima de este roquerío, mirando el valle hacia abajo, a 4.800 metros de altura, al frente de las montañas que estaban al frente de este lugar, yo veía unas luces que estaban jugando, o sea, veía como una especie de naves también, que estaban ahí en el lugar. Yo les preguntaba, les decía mentalmente, les enviaba un mensaje telepático, que por qué estaba ocurriendo todo esto. Y es aquí que al lado mío siento la presencia de este guía de las experiencias de contacto que tenemos nosotros dentro de los grupos Rama, que se llama Oxalc, que dice: tranquilo, esto es una preparación, pronto nos verás. Yo hasta ese momento, Liliana, sabía que nosotros teníamos esta experiencia en Marcahuasi y teníamos que volver a Cusco, porque todo, no nos alcanzaba el dinero, ¿cierto? Estábamos viviendo a expensas de una persona que era un familiar ¿cierto? Además de eso, la situación en la que nosotros nos encontrábamos, yo en ese momento no tenía trabajo, o sea, había soltado todo, había dejado absolutamente todo detrás. O sea, totalmente a la aventura. Cuando cuando yo empecé con toda esta experiencia, yo me solté absolutamente todo. Solté casa, solté todo lo que tenía yo como lo material, entre comillas, ya no estaba dentro de mí. Y yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que volver y no viví la experiencia de contacto. A todo esto, paralelamente a eso, muchas personas me habían dicho que eran de los grupos de contacto que yo iba a vivir una experiencia de contacto en Marcahuasi. Entonces, más expectativa, más frustración sentía yo. El tema es que en ese momento, cuando nosotros volvemos de Marcahuasi, yo con esta sensación de pensar que no lo había logrado, íbamos en el bus y estábamos todos en un proceso muy meditativo de regreso, y siento de que me está empezando a llegar un mensaje. Cuando te llegan mensajes de carácter psicográfico, uno siente como que hay algo que te están diciendo que no es tuyo, ¿sí? Es como que empieza a llegar una palabra repetitiva que te dice escribe, o te dicen hola, soy yo en contacto, puedes escribir, cosas así. Y empiezo a escuchar constantemente que me dicen escribe, escribe, escribe. Saco mi cuaderno, me coloco a escribir y en ese momento empiezo a escribir de que soy Oxalc, te vamos a estar esperando para no sé si parece que era como viernes, ¿cierto? Este viernes a las 9:33 de la noche en el desierto de Chilca. Te esperamos en los falsos anillos de Saturno para que puedas vivir la experiencia que tienes que vivir. Yo en ese momento dije, ¿cómo? O sea, no puede ser. No, esto es una broma. O sea, no puedo tener, no puede ser, porque uno, no teníamos ya, ¿cómo se podría decir? Como facilidad para poder quedarnos, porque el lugar ya no nos iba a aguantar más tiempo ahí. Dos, para poder viajar a Chilca uno requiere cierto de recursos también, o sea, claro, tienes que sí o sí arrendar un bus, arrendar personas que obviamente te puedan ayudar para llegar allá, hay que tener comida también para poder abastecerte durante esa noche, bueno, varias cosas. El tema está en que en ese momento yo decía, esto es imposible, o sea, esto es un mentalismo mío, esto es algo que verdaderamente no puede llegar a ocurrir, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Lo que sucede es que nosotros cuando llegamos a Lima nuevamente, al momento de llegar a Lima, estamos ahí y nos llama un amigo que es de Lima, de los grupos de contacto de Lima, que es Henry, y nos dice que nos juntemos para poder almorzar, para poder comer algo juntos.
Entonces nos vamos hacia un centro comercial donde nos sentamos a conversar y él nos dice, yo no había dicho absolutamente nada del mensaje, y él nos dice, eh, chicos, ¿y qué les parece la idea de que podamos ir a Chilca? Y yo era así como, ¿en serio? No me lo podía creer. Nosotros le dijimos, pero es que, bueno, es que nosotros no tenemos dónde quedarnos, estamos complicados con el tema del dinero. Entonces, él nos dice, no se preocupen, yo voy a hablar con Milagro, que es una gran amiga, que ella tiene una escuela, que es una escuela de ella, que es de acá de Lima, para niños, y ustedes se pueden quedar ahí sin ningún problema, y después nosotros al día siguiente nos vamos a Chilca y viajamos a Chilca. Y en ese momento yo digo, bueno, mira, Henry, te voy a tener que compartir esto porque creo que ahora sí es importante que lo pueda compartir. Y le muestro el mensaje y le converso acerca de él. Y me dice, bueno, entonces está todo claro, está todo dicho, vamos. Y entonces era yo, ¿cierto? Henry, Pilar y también Milagros, que nos estaba recibiendo allá. Y además había otra persona que es un gran amigo de los grupos de contacto en Lima, que es Willy. Y nos conectamos ese día, hicimos meditaciones, hicimos distintos tipos de trabajo, a mí me hicieron una sanación también para poder trabajar todo lo que era mi parte energética y también emocional y psicológica para prepararme para esta experiencia que se estaba empezando a gestar. Por lo cual estoy tremendamente agradecido por ellos porque de verdad fue algo que yo creo que el amor todo lo puede, ¿sí? O sea, el amor todo lo hace y todo genera. Cuando uno verdaderamente tiene que, y cuando uno verdaderamente tiene que vivir estas experiencias de contacto, todo se te facilita, todo se te abre. No es necesario que uno tenga que manejar una cierta cantidad de dinero en el bolsillo. O sea, yo puedo corroborar eso científicamente. Cuando tiene que ser es... Sí, y el tema está en que nosotros estábamos ahí quedándonos en este lugar, ¿cierto? Willy también iba a ir, Milagros no podía porque obviamente tenía que atender el lugar. Y recuerdo que al día siguiente, cuando nosotros nos estábamos preparando, habían varias cosas, varios detalles que hay que afinar para poder llegar a Chilca y vivir esta experiencia. Uno de los detalles era conseguir un permiso, porque el lugar donde nosotros vamos normalmente, que es este lugar donde está la estrella Rama, donde también están estos falsos anillos de Saturno, a los cuales me estaba llamando Oxalc, no es un lugar accesible a nivel como público, ¿cierto? A nivel de que tú puedas llegar y llegar a esta estrella, sino que tienes que pedir un permiso y ese permiso no lo teníamos. Intentamos comunicarnos con personas que obviamente nos podían dar ese permiso, que nos podían dar entregar esa venia y ese contacto. Nos contactamos con ellos, llegamos a obtener la respuesta. El tema está en que mientras nosotros íbamos de viaje en el bus, comenzaron las pruebas entre nosotros como grupo, ¿sí? Siempre y una de pasa. las cosas que ocurrió, claro, y una de las cosas que ocurrió es que bueno, yo tenía el mensaje, yo sabía claramente de que eso iba a ocurrir, porque ya, o sea, que nos incitara a alguien externamente a que fuéramos a Chilca y que nos invitaran a quedarnos y todo lo que se gestó era porque había un objetivo claro y había un objetivo muy, muy, muy específico. Entonces, en ese momento, mientras nosotros íbamos en el bus, empezaron todos a dudar de que si verdaderamente era una buena idea viajar a Chilca sin tener los permisos, sin tener claro hacia dónde teníamos que llegar. Entonces, yo tenía que cada cierto momento recordarles que esto era más allá de nuestras expectativas, de nuestras dudas, o sea, vamos a lograrlo. Yo les decía, lo vamos a lograr, pero no porque lo diga yo, sino que verdaderamente es porque hay un llamado y hay algo claro y contundente dentro de todo esto. Entonces, confíen. Entonces, todo el tiempo yo tenía que estar diciendo eso, ¿sí? Mientras viajábamos en el bus. Cuando llegamos al pueblo y teníamos que ir a buscar los permisos, no encontrábamos la dirección, las personas que supuestamente nos tenían que entregar el permiso no estaban. Entonces dijimos, ok, nos vamos a dividir, porque además de eso teníamos que
conectar con el permiso y también teníamos que conectar con alguien que nos llevara al desierto, al lugar donde nosotros queríamos ir. Porque no todos, la gente que trabaja en moto o la gente que trabaja llevando turistas hacia Chilca, conocen el lugar específico donde nosotros íbamos. Por lo tanto, una de las personas que nosotros queríamos contactar era al señor Guapaya. El señor Guapaya es una persona que tiene una van antigua, muy antigua, que esta van es una van por donde muchos de los grupos de contacto fueron con él hacia este desierto y lo llamábamos por teléfono y no lográbamos contactar con él. Había una persona que tenía la dirección, fuimos hasta la dirección del señor Guapaya para poder ver si lo encontrábamos. Hablamos con la hija y nos dijo, no, mira, puede que llegue, pero puede que no. No sabemos si es que va a llegar o no muy temprano, porque tenía que hacer un viaje, entonces ya ahí de nuevo empezaron mis amigos, bueno, ¿qué hacemos? Mejor nos volvemos a Lima, tenemos que dejar esto. No, yo les decía, confiemos. Esperamos un momento, aproximadamente unos 10 minutos, yo ya estaba empezando a perder como la paciencia, estaba empezando como a tratar de decir, Marcos, céntrate por favor, relájate, respira, esto va a suceder. Y en eso que yo estoy como tratando de centrarme emocionalmente, aparece el señor Guapaya. Aparece el señor Guapaya, ¿cierto? Nos saluda, ¿cómo está? Una persona muy afable, muy simpática. Y le decimos, señor Guapaya, mire, estamos sintiendo el llamado para poder ir a Chilca, el lugar que usted conoce los grupos de contacto Rama. ¿Usted nos podría llevar para allá? Ah, sí, es que lo que pasa es que vengo recién llegando, nos cuenta, ¿cierto? Y está difícil porque ya he hecho como 3 viajes. Entonces, ahí yo le digo, señor Guapaya, por favor, es algo muy importante para nosotros. Nosotros vamos en son de contacto y de verdad que estamos llamados para poder ir a esta experiencia. Entonces nos dice, ya, yo los voy a llevar. Ningún problema. Y cuando nos dice, yo los voy a llevar, llega Willy, que estaba consiguiendo el permiso, y dice, tengo el permiso. Ah, menos mal. Bien, entonces, claro. Entonces ya, ahí yo dije, ven chicos, generemos esto, de verdad lo vamos a crear. Bueno, nos esperaba otra cosa. Viajamos, ¿cierto? Vamos de viaje hacia al desierto de Chilca. Y mientras vamos de viaje al desierto de Chilca, teníamos que llegar a un lugar donde tenían que abrirnos la puerta con el permiso que nosotros traíamos. En ese momento, esta persona que tenía que abrirnos la puerta para poder nosotros entrar, no estaba. Y no estaba, no la encontrábamos. Son gente campesina, por lo tanto, casi nunca andan con el teléfono, con el celular, ¿cierto? Lo dejan en cualquier parte, no se preocupan por ese tipo de cosas. Y viven, obviamente, en una temporalidad que para ellos el tiempo no existe. Entonces, lo tratamos de buscar, lo fuimos a ver por ahí y lo encontramos, mucho más allá caminando nosotros, lo encontramos que estaba trabajando en la tierra, ¿cierto? Haciendo distintos tipos de cosas. Entonces le decimos que bueno, que nosotros veníamos en son de una experiencia para poder hacer meditación y todo eso. Para él no lo entiende, entonces nos decía, bueno, pero no, es que lo que pasa es que ya he dado la venia a 3 personas que han ingresado, entonces yo ya no, hoy día no voy a permitir que ingresen nadie más. Por favor, nosotros ahí en ese momento nosotros estábamos así como, ¿qué? No puede estar pasando. Por favor, le decimos nosotros, es muy importante, él viene de Chile, me apuntaban a mí, entonces viene de Chile y nunca estaba acá, entonces para él es importante poder vivir esta experiencia, se lo suplicamos. Entonces, no había caso. Ingresamos al auto y el señor Guapaya nos mira, nos dice, no se preocupen. ¿Ustedes tienen 5 soles? Sí, tenemos 5 soles. Ya, ok. Pásenme los 5 soles. ¿Tienen algunas frutas, algo que anden trayendo? Sí, tenemos acá unas frutas. Nos damos una bolsita de frutas, ¿cierto? Ya, ok. Y va el señor Guapaya y le dice, mira aquí, tome para que tenga esto, y le pasa las frutas. Y el señor nos dice, ya, ok, pasen. Y ahí pasamos. Qué fácil. Esa era la forma.
Esa era la forma. Pasábamos, ¿cierto? Era una estrategia. Era una estrategia, sí. Ingresamos nosotros y cuando ingresamos ya ahí se liberó todo, ¿sí? Ahí ya nos sentíamos que verdaderamente podíamos llegar a esta experiencia. El tema está que cuando nosotros llegamos al desierto, nos sentábamos, armamos las carpas, estábamos sentados en círculo para comenzar con los trabajos, con las meditaciones. Yo vuelvo a leer el mensaje. Cuando leo el mensaje les explico que el mensaje tiene como característica que seré yo la persona que va a ir a los falsos anillos de Saturno para vivir la experiencia propiamente tal. Entonces empieza esta parte, ¿cierto?, que aparece que es muy humana, el tema de, bueno, ¿por qué tú?, ¿cierto? ¿Y por qué no sé, yo o ella o cualquiera de nosotros? Entonces yo les decía, no lo sé, eso es lo que dice el mensaje, o sea, el mensaje habla con respecto a lo que soy yo, no sé si estará permitido que ustedes puedan estar ahí, ¿cierto? Y empezamos a hablar, empezamos a desentrañar también todo lo que tiene relación con este tema del contacto, de lo que es real, de lo que no es real, porque también Henry, que amigo es psicólogo, entonces también empezamos a conversar desde la psicología, desde la conciencia, y nos fuimos en un tema tan denso, tan material, que yo creo que en ese momento nos desconectamos de lo esencial que estaba ocurriendo ahí. Y en un momento yo les digo, tenemos que centrarnos en la experiencia. Si esto está predispuesto para que todos vivamos una experiencia de contacto, entonces la vamos a vivir estando yo en los falsos anillos de Saturno, estando ustedes aquí en el campamento, o estando todos en los falsos anillos de Saturno y ustedes en algún otro lugar. O sea, tranquilos, si los guías saben que nosotros estamos preparados para poder vivir y afrontar esta experiencia. Así que no nos vayamos como en la forma, sino que vámonos en el fondo de lo que representa esto. Entonces, si ustedes sienten, me pueden apoyar. Si ustedes no sienten apoyarme, está bien también. Es súper válido. Pero lo importante acá es el trasfondo de lo que nosotros tenemos como experiencia. No sé para qué quieren contactar conmigo, porque yo les decía, o sea, es sincero decirlo también, ¿cierto? O sea, uno no tiene idea para qué Claro, te van a contactar. claro. Tú no sabes a lo que vas a ir. Es una experiencia completamente nueva, les dije yo. Yo no sé si es que en el momento en que la nave esté ahí y baje el ser, ¿cierto? Yo voy a ser capaz de decir, ok, vamos. O sea, no lo sé, no sé qué va a pasar. También puede ser de que se dé que no pueda vivir la experiencia y que probablemente a alguno de ustedes sí la va a poder vivir. Entonces ahí se relajó todo un poco más, meditamos mucho más también al respecto, hicimos meditaciones, nos conectamos, ¿cierto? Y se aclaró mucho más el panorama por parte de los guías para que la experiencia de contacto la pudiera vivir y que ellos pudieran apoyarme. En ese momento yo estoy en la zona de los falsos anillos de Saturno, mis compañeros se quedan en otro lugar que está como a unos 5 minutos de ahí. Yo me siento ahí a meditar. Cuando yo me siento a meditar, esto ya era de noche, eran las 9:30 aproximadamente, o sea, faltaban como 3 minutos. Empiezo a sentir la energía de mis compañeros, empiezo a sentir la irradiación de ellos que estaba llegándome para poder obviamente vivir esta experiencia. Y en ese momento yo veo también unas luces pasar a mi alrededor, tal cual como las vi en Marcahuasi. Empiezo a sentir que no estaba solo, que estaba acompañado, pero me sentía mucho más centrado emocionalmente, me sentía tranquilo, me sentía relajado, me sentía que si ellos podían llegar en cualquier momento, yo podía afrontar esa experiencia de una forma como si estuvieran llegando unos amigos, ¿cierto?, hacia donde yo me encontraba y podía compartir, conversar con ellos. Más tranquilo. Claro. Y en ese momento yo me sorprendo mucho porque empiezo a escuchar que hay como unos pasos metálicos gigantes que empiezan como a avanzar detrás mío. Yo me doy vuelta para poder ver qué es lo que significaba esto. No veía absolutamente nada, no veía nada, pero seguía sintiendo
estos como pasos, como que retumbaba el suelo, ¿cierto? Que vibraba muy fuertemente el suelo. Y yo estaba muy extrañado. En ese momento, yo miro hacia adelante. Cuando miro hacia adelante nuevamente, escucho que suena como una especie de botones, así como ti, 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 ti. Ujú. Y yo dije, qué extraño, porque no andaba con el celular prendido, no andaba con nada electrónico en ese momento. Y de repente empiezo a sentir que la realidad empieza a girar, como que empieza a moverse hacia la derecha mía. Y de repente, ¡pum!, aparezco dentro de una plataforma, como una especie de, podría decir, sala central, donde ya estoy dentro de la nave. O sea, ya me encontraba dentro de la nave. Y frente a mí veo que aparecen Oxalc, que es este ser de Ganímedes, de Morlen, y también Anitak, que también es una ser que es de Ganímedes, originaria de Venus, y que ellos me dicen en ese momento, telepáticamente, yo los veo físicamente ahí, de que vamos a viajar a Morlen, a Ganímedes, y que esté tranquilo, que me relaje para este viaje que vamos a hacer. En ese Qué momento, experiencia. yo, en ese momento yo no siento absolutamente nada, no siento una propulsión, no siento que nos movamos, ¿cierto? Como lo que uno siente cuando uno va en avión, por ejemplo, o cuando algo despega, ¿cierto?, del suelo, como estas sensaciones, por Sí, ejemplo, sí. en las montañas rusas o cualquier cosa así. No siento absolutamente nada. Y de repente me veo, ¿cierto?, viajando, que deben haber sido como unos 5 segundos, por el espacio, llegando a este lugar en donde yo miro, porque se ve todo, uno puede ver absolutamente todo, ellos tienen una capacidad de poder hacer transparente la nave para que tú puedas ver, como si verdaderamente estuvieras mirando hacia afuera, todo, todo, todo. Y yo podía ver Júpiter al lado, ¿cierto? Y Morlen, esta luna que estaba ahí, eh, y que íbamos nosotros bajando hacia ese lugar. Mientras nosotros bajábamos, yo empezaba a mirar que había distintos tipos de estructuras dentro de una especie como de cúpula gigante de cristal. Y esta cúpula no era dura o no era rígida, sino que era como una especie también como de gelatina por donde ingresaba esta estructura que era la nave, donde nosotros íbamos. Y en ese momento nosotros bajamos, llegamos a este lugar. eh, Habían muchos seres haciendo distintos tipos de, se podría decir, como trabajo, ¿cierto?, en la tierra. Algunos estaban haciendo algunas construcciones. Y en ese momento Oxalc y Anitak me dicen que los acompañen. Anitak en ese momento se despide, me dice: yo me despido, te deseo lo mejor para que obviamente puedas vivir esta experiencia junto con Oxalc. Tengo que ir a cumplir otras misiones, luego te vengo a buscar para que podamos volver a la Tierra. Parecía ser de que lo que me estaba diciendo, que la nave que estaba ahí, con la que yo había viajado, era su nave. Ajá. Y en ese momento yo acompaño a Oxalc. Oxalc me lleva caminando hacia su casa. Él me dice que vamos a ir hacia donde él tiene su espacio, donde vive en Morlen. Y vamos como una especie de cúpula, como una especie de iglú, ¿cierto? Muy lindo, de un color blanco, en donde él me hace entrar y yo ingreso. Veo que hay como unos niños jugando, porque también tienen niños ahí. Mm. O sea, es totalmente muy parecido a como es en la Tierra. Yo Ellos estaban jugando. leí los dos libros. Yo visité Ganímedes y mi preparación para Ganímedes. No sé Uh-huh, si vos los leíste. de Joseph Sí, Abraham. sí, 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 maravilloso. Quedé impactadísima con esos libros. sí. Eh, Mucho de lo que está ahí en esos libros lo comparto, y hay algunas cosas también que son como cosas que probablemente no comparto mucho por lo que yo viví como experiencia, Claro, pero son detalles, ¿no? Como que sí, todo obviamente dentro de esta experiencia uno va eh, rescatando lo que uno solamente puede vivir, porque claro, claro. cuando tú vives experiencias como esta,
uno tiene, como decirlo, sus propios filtros de percepción de la realidad también. O sea, incluso si es que uno va, por ejemplo, a cualquier parte, a la montaña o a la playa, ¿cierto? Los recuerdos que se graban en ti tienen relación con lo que emocionalmente tú estás preparado para poder experimentar de eso. Claro. Ocurren muchas cosas a nivel multidimensional Sí, dentro de sí, seguro. de un momento en que tú puedes vivir cualquier cosa, pero uno logra captar ciertas cosas por los mapas que uno trae, la experiencia, la información que uno trae también. Entonces uno logra captar de esa experiencia solamente algunas cosas. Y cuando yo estaba en este iglú, ¿cierto?, en este lugar donde me encontraba con Oxal, él me explica en ese momento, a través de una especie como de pantalla holográfica que coloca alrededor, que el humano está pronto a comenzar un proceso de evolución relacionado con esto de el cambio del códice del ADN, que es algo que está ocurriendo naturalmente en todos nosotros, que es pasar de el carbono Al hacia el silicio. silicio. Claro. Y que este proceso iba a ser paulatino, no iba a ser de un momento a otro, y que prontamente el ser humano se despertará como de un sueño en donde ha estado durmiendo todas sus capacidades psíquicas para poder conectar con estas capacidades y poder ver todo lo que tiene que ver de una forma distinta. O Entonces sea, él me como que dice va a que ser no, repentino. claro, como que va a ser repentino y que no todos, lo que me explicaba él, es que no todos tenemos las mismas potencialidades psíquicas. Hay personas que tienen mayor facilidad para la telepatía, otros tienen mayor facilidad para la clarividencia, otros tienen mayor facilidad para viajar astralmente, pero todos tenemos alguna capacidad psíquica naturalmente que va a despertar en ese momento en nosotros. Ah, mira. Y, y todo lo demás que obviamente tiene relación con estas capacidades psíquicas, se pueden aprender, ¿sí? Como un camino. Es algo que ya está ocurriendo durante todo estos últimos años. O sea, muchos de los que estamos dentro de los grupos de contacto, de grupos también de meditación, hemos trabajado mucho lo que tiene que ver con la telepatía, con todo esto que es relacionado con las capacidades psíquicas. Y en ese Claro. momento él me muestra de que esta mutación que se está dando en nuestro ADN tiene relación con la energía que viene desde el Sol central de la galaxia, que Ujú. está mutando o que está de alguna forma potenciando la energía de nuestro Sol, y nuestro Sol es el que nos entrega los códigos de cambio de nuestro ADN, de lo que es Mm. nuestra estructura, ¿cierto? De lo que son nuestra genética. Qué Entonces, bárbaro. O sea que está todo bueno eso, tomar sol. sí, bueno, una de las cosas que más han dicho en este último tiempo, justamente los guías extraterrestres, uno de los últimos mensajes que hemos recibido, muchos de los que estamos dentro de esta experiencia de contacto, Luis Fernando Mostajo también recibió lo mismo, es que ojalá pudiéramos nosotros tomar la luz del sol a mediodía para poder conectar con la energía manásica y también con la energía de nuestro sol. O sea, Mira. no solamente con la energía de nuestro sol, sino que a esa hora también uno se alinea, ¿cierto? El sol se alinea de alguna forma con la energía también del sol central de la galaxia, Al y eso hace mediodía. que claro, que se potencie esta energía en nosotros, ¿sí? Ujú. Eso es lo que nos han dado como clave en este último tiempo. Luego de esa experiencia que yo tengo con Oxalc, él me dice, bueno, ahora yo te voy a dejar para que puedas vivir otra experiencia de contacto, porque te está esperando el maestro. Y yo digo, el maestro sí te está esperando, que es nuestro maestro también, porque para ellos también el maestro Jesús es el maestro de los seres extraterrestres. Y en ese momento yo salgo de la casa de Oxalc, me acompaña a él como una especie de pasillo, un pasillo blanco,
que daba con una especie de, se podría decir, templo o una especie de como catedral de cristal que estaba ahí, en ese lugar. Y en este pasillo yo empiezo a caminar y aparece nuevamente esta esfera, yo puedo verla ahora claramente, una esfera como una especie de cámara. Y después de que aparece esta esfera, que pareciera ser que me observara, y que estuviera Oxal también al lado mío, aparece el maestro, vestido con una túnica blanca, muy una energía que verdaderamente a mí me conmovió. O sea, yo en ese momento sentía arrodillarme, sentía como era una sensación de esto no puede estar ocurriendo. O sea, verdaderamente yo sentía que era algo que salía de todos mis patrones de poder entenderlo desde mi concepción humana. O sea, yo no sabía, en ese momento yo dudé. De hecho, ha sido mucho tiempo que yo guardé esta experiencia, yo recién ahora estoy comenzando a contarla. Es muy fuerte. Porque es demasiado intenso vivirlo también, explicarlo, porque muchas personas también cuando uno cuenta este tipo de cosas te dicen, bueno, a lo mejor es porque él es cristiano, porque es católico, y verdaderamente no. O sea, yo durante todos estos años he tratado de abrirme muchísimo a todas las experiencias que tienen que ver con lo espiritual. He tratado de unirme también al budismo, medité budismo zen, estuve con budistas zen meditando, me uní también a los Krishnas, conocí también su camino. Entonces, todo eso me ha llevado a mí a poder entender que todo nos lleva hacia un mismo camino, y que el camino principal de todo esto, que tiene relación justamente con esta energía que vivo en ese momento, en esa situación, es el amor. O sea, el amor como una energía fuertísima que él la proyectaba. O sea, solamente con su pura presencia, con su puro caminar, con sus pasos acercándose a mí, ya yo sentía esa energía de no soy digno, no soy digno. O sea, de verdad, yo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y él me dice telepáticamente, porque se comunicaba telepáticamente, y me dice, tranquilo, yo te amo. Y ahí yo, al momento de que yo recibo ese mensaje, de una forma directa, de una forma concreta, no con algo complejo, sino que algo que era real, que lo sentía en mi corazón, yo solamente lloraba. Yo lloré en ese momento, me emocioné muchísimo. Yo le miro las manos, tenía todavía las marcas, ¿cierto?, de los estigmas. En su muñeca, ¿cierto?, de la crucifixión. Y él me dice en ese momento que todo lo que va a suceder de ahora en adelante es que nosotros vamos a comenzar a conectar con nuestra propia cristificación, con nuestro propio proceso de automaestría, en donde como seres humanos vamos a ser capaces de conectar con su energía en todo momento, porque ya es tiempo que el ser humano pueda entender que la cristificación representa el amar a los demás, incluso lo que más te cuesta amar. Totalmente, ¿no? Entonces, claro, ahí queda claro el mensaje que él nos trató de transmitir de hace más de 2000 años atrás, cuando decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿a qué se refería? O sea, y ahí él me entrega también una visión que tenía relación con mi futuro, que es una visión en la cual yo me encuentro en el balcón, que esto sucedió en el año 2018, aproximadamente hace poco tiempo atrás, y él me mostraba de que en ese momento yo iba a sentir esa conciencia crística, ese amor profundo, y que se iban a derribar en mí
todas las barreras que tienen relación con mis enemigos, las personas que me molestan, las personas, el gobierno, ¿cierto? Y todo lo que de repente uno juzga y separa de su realidad como experiencia. Sí. Los gobiernos oscuros, los gobiernos siniestros, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento, yo estando en el balcón, en la visualización que estaba teniendo ahí, en esa experiencia de contacto, yo sentía un amor infinito, un amor tan grande, tan emocionante, que yo sentía que todo lo que estaba en mi interior se proyectaba hacia todo lo que podía ver desde ese balcón, de un 18º piso que me encontraba en ese momento. Ujú. Y sentía que verdaderamente los amaba a todos. Era algo, pero así que lo sentía en mi corazón. Sentía que yo los amaba y no sabía cómo podía expresar esa manifestación en mí de una forma terrenal o humana. Era solamente amor, era una sensación de que yo me expandía Qué y hermoso. me sentía parte de todo. Sentía que nada, absolutamente nada era juzgable o que podía separar de mi realidad. Era como que algo en mí me hacía entender que yo soy, ¿cierto? Yo soy eh, esta manifestación de unidad con el todo. Y en ese momento yo vuelvo de esa experiencia que me muestra él estando ahí. Y cuando yo vuelvo, él me dice, quiero que vayas con este mensaje hacia la humanidad. Que todos comiencen su proceso de automaestría y que comprendan que necesitan amar profundamente y que conecten con ese amor. Entonces, yo quedo mirando y te digo, ¿cómo yo voy a saber transmitir esto? O sea, ¿cómo voy a poder realmente empezar a proyectar esto? Y él me dice, todas las respuestas están en ti. Todas las respuestas están en ti. O sea, es como que él verdaderamente me estaba predicando y también al mismo tiempo estaba practicando lo que él me estaba diciendo. O sea, él me decía de que teníamos que trabajar la automaestría y me decía también, todas las respuestas están en ti. Y sí. Entonces, con el tiempo, bueno, después de que yo vivo esto, ¿cierto? Y que me despido y que eh, era muy extraño, porque yo sentía como abrazarlo, pero al mismo tiempo no, porque no sabía si era digno de acercarme. Era una sensación muy extraña en ese momento. Y él se acerca, me abraza y siento un amor como de un padre hacia un hijo. Me sentí tan pequeño, Liliana, en ese momento. Me Me imagino, sentí, ¿no? Qué experiencia tan fuerte. es como si te abrazara el todo, como si te Sí, abrazara la inmensidad, como si te abrazara el amor más grande que puede existir. sí. Sentí ese abrazo El en mi amor corazón. puro, ¿no? El amor puro. Sí, totalmente, totalmente. Sin nada de expectativa, sin esperar absolutamente nada. Solamente sentir eso. Y desde ahí es que yo comienzo mi retorno, Oxalc me recibe y yo muy aturdido todavía también por todo lo que estaba experimentando. Aparece Anitak y me llevan de regreso. Yo estaba consternado, no emitía ninguna palabra, ellos tampoco me respetaron también ese espacio. Y volvemos hacia el desierto, hacia Chilca. Cuando yo vuelvo, cuando ellos me dejan ahí en los falsos anillos de Saturno, al momento de retornar y de abrir nuevamente los ojos para poder conectar con ese espacio en el que me encontraba, yo me levanto, voy caminando hacia donde estaban mis compañeros, todavía con esta sensación que estaba vibrando todo mi cuerpo, y veo a todos mis amigos que estaban ahí haciendo distintas cosas. Esto era lo más interesante de todo. Cada uno de ellos estaba en un trance. No había nadie despierto. Estaban todos con los ojos cerrados, viviendo distintos tipos de experiencias. Uno de ellos estaba mirando hacia el cielo y abriendo los brazos, como si estuviera esperando a recibir algo muy grande.
Otro de ellos estaba como tocando el piano, como que si estuviera tocando un piano, pero estaba con los ojos cerrados. Y Pilar también estaba haciendo otras cosas, ¿cierto? Moviéndose y meditando en ese momento. Yo obviamente me quedo en silencio, me quedo ahí observando toda esa situación, que para mí era extraordinario que cada uno estuviera viviendo una experiencia. Y cuando ellos retornan, yo les explico lo que había visto que estaban haciendo, lo que yo estaba viendo desde afuera. Y ellos me decían que no recordaban absolutamente nada, que no recordaban que si estaban haciendo algo, si no estaban haciendo, no recordaban absolutamente nada. Me decían, no es cierto lo que tú nos estás contando, no, yo no estaba haciendo nada, si yo no estaba en eso. Así que para mí esa experiencia fue un antes y un después en muchos sentidos. Desde ahí es que yo comprendo más adelante, perdón, que mi camino tiene relación con la hipnosis, como te digo, porque la hipnosis, como te dije, viene a representar la automaestría. Viene a representar encontrar tu propia respuesta. Y pudiste, a través de la hipnosis, con tus compañeros de viaje, para que ver que ellos otra experiencia pudieron tener, más allá de lo que no recordaban nada. En ese momento yo no manejaba mucho la hipnosis, no estaba haciendo regresiones. Pero después ya yo perdí contacto con ellos y al tiempo yo vine a saber de que ellos sí habían experimentado cosas, que habían tenido su experiencia dentro del desierto. Y sí, seguro. ¿Por qué pasa eso que uno después no puede recordar? Lo que pasa, lo que yo he ido entendiendo a los años, es que cuando tú entras en su espacio temporal, en su línea temporal, es una línea temporal muy diferente a la tuya. Ellos tienen una quinta dimensión de conciencia, o sea, ellos están en una quinta dimensión, sí, que ya es es un lugar que es atemporal. Como es atemporal, puede ocurrir que 5 minutos puedan ser 10 horas, 5 minutos pueden ser 2 días, 5 minutos pueden ser 3, 4 días. ¿Y cuánto tiempo tardaron de ir y volver en el tiempo tierra, digamos? Bueno, mi percepción temporal dentro de la experiencia de contacto fue como que si hubiéramos estado toda una tarde, por decirlo así. Y en la Tierra, en mi experiencia, pasaron solamente 5 minutos. No te puedo creer. Qué bárbaro, claro. ¿No? Entonces también bajar toda esa información, entenderla, aterrizarla en la línea temporal propia, es algo que requiere tiempo. No es algo que ocurra espontáneamente. Yo no regresé y les conté a mis amigos todo lo que te acabo de comentar. O sea, han sido mucho tiempo en la cual yo iba tratando de recopilar toda esta información. Incluso me tuve que también hacer una regresión para poder entender mi experiencia de contacto con el Maestro Jesús, que la vine recién a vivir, la vine recién a experimentar hace, ¿cuánto? Habrá sido como hace un año atrás aproximadamente. ¿Sí? O sea, recién ahí yo pude bajar toda esa información, porque estaba guardada todavía. Y es justamente para este tiempo, o sea, tenía que llegar en este momento, ¿sí? En este momento en el que nos encontramos hoy en día, que es tan especial, tan importante para la humanidad. Claro, qué bárbaro, ¿no? Y por eso también que se ha dado todo esto que yo he estado en muchas entrevistas, he estado entregando esta información, me he estado exponiendo más también porque he sentido que es el momento. Claro que sí.
Hermandad Blanca? ¿Quiénes son y cuál es su función aquí en el planeta? Bueno, la Hermandad Blanca son 32 seres extraterrestres que bajan en la mítica zona del Gobi. Ajá. Y fundan lo que le llamamos nosotros la experiencia del contacto Chambala, que viene a ser el gobierno interno positivo del planeta. Ajá. Y este gobierno interno positivo, ellos se dedican a poder ayudar a la humanidad a este proceso evolutivo en el que nos encontramos. Son como decirlo así, unas especies de guardianes, ¿cierto?, que están cuidándonos, apoyándonos energéticamente a través de distintos tipos de manifestaciones también, en las cuales también hemos tenido muchas experiencias de contacto con ellos. No solamente yo, sino que hemos sido varios los que hemos vivido experiencias de contacto en distintos lugares de acá de Sudamérica. Ajá. ¿Y ellos vinieron de distintas estrellas? Claro, son de distintas civilizaciones, son de 32 civilizaciones diferentes. Ajá. Y cada una de estas civilizaciones son como representantes, ¿sí? Tenemos a personas, por ejemplo, de Orión, de las Pléyades, de Sirio, de Alfa Centauri, hay de distintos lugares que son representantes, cada uno de ellos representantes importantes de cada uno de estos lugares. Es como un gran consejo. Exactamente. Ajá. Que traen su sabiduría, que traen su experiencia desde estos lugares. Y ellos, obviamente, lo que han hecho durante todo este tiempo es resguardar también la verdadera historia de la humanidad, entre una de las cosas que hacen, porque son muchísimas. Pero una de las cosas más importantes es resguardar la verdadera historia de la humanidad, que la verdadera historia de la humanidad tiene relación con este plan cósmico o este plan divino, en el cual nosotros hemos ido poco a poco a través de los grupos de contacto, desentrañando o entendiendo toda esa información. Que tiene relación con la verdadera historia de la humanidad, que tiene relación también con lo que ha existido por parte de los seres extraterrestres, que es la hibridación que ha existido en nuestro planeta, el mestizaje también que ha existido, todo lo que tiene relación con este tipo de experiencias en las cuales han intervenido los extraterrestres en todo nuestro proceso evolutivo, y de lo cual, evidentemente, como se ha cometido este tipo de errores en el pasado, en el presente lo que menos se quiere es intervenir directamente hacia la humanidad, sino que lo hacen de una forma indirecta a través de mensajes, ¿cierto?, psicográficos o experiencias de contacto con ciertas personas para entregarle información para que nosotros, como seres humanos, logremos, a través de nuestro propio proceso evolutivo, ayudar a otros también a evolucionar. Y digamos, y estos seres que también son extraterrestres, pero que han estado interviniendo en nuestra humanidad por miles de años y que no son de la luz, que sabemos que también estuvieron y están, y bueno, que ya los están retirando. ¿Qué se sabe acerca de eso? Bueno, lo que se sabe es que todo esto tiene relación justamente con esta historia, que son las verdaderas guerras que se dieron en antaño, ¿cierto? Uh-huh. Que aparecen en distintos libros sagrados. Uh-huh. Estas guerras que se dieron fueron guerras que hicieron de que a todos estos seres que hay de distintas civilizaciones, incluso dentro de ellas también están los pleiadianos, porque, a ver, hay seres de Orión, hay unos seres de Orión, porque hay que especificar que Orión es un lugar muy, muy, muy grande, es como hablar, ¿cierto?, de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, ¿cierto?, la Vía Láctea. Sí. Al hablar de Orión vendría a ser como lo mismo. Dentro de Orión, ¿cierto?, de este lugar, de esta constelación de Orión, hay muchísimos planetas, hay muchísimas razas, hay distintos tipos de seres que viven ahí. Y hay positivos y negativos.
Y como en todo lugar, ¿cierto? Como es arriba es abajo, Sí. hay tanto positivos como negativos, como tú bien dices. Pero hay una raza, ¿cierto? Que fue la que se asoció, ¿cierto? Con esta entidad que se llama Satanael o Satanás, Ujú. que era un Orión también, un ser de aspecto reptiloide, que congrega, ¿cierto? A todos los seres que estaban dentro de su raza, ¿cierto? Y todos ellos vienen a ser los disidentes, que se les llaman los disidentes. Ujú. Y ellos son los que le hacen la guerra a la humanidad durante muchísimo tiempo. Eh, y cuando se dan cuenta los pleiadianos bajan, ¿cierto? Y nos ayudan para poder eh, encerrar a estos seres en unos cristales, que son unos cristales multidimensionales, donde quedan ellos encerrados a nivel no solamente físico, sino que también a nivel álmico, para que no vuelvan a reencarnar. O sea, imagínate el nivel de castigo que tienen ellos, Ujú. porque no solamente los encierran a un nivel físico, porque pueden pasar los años, ¿cierto? Y luego pueden reencarnar y pueden seguir con Sí. ese odio a la humanidad. Entonces ellos tienen la capacidad de encerrarlos ahí en la isla de Pascua. Ah, O mira. sea, estos seres están encerrados ahí en la isla de Pascua. ¿Físicamente están ahí? O- Bueno, ya no físicamente, pero están en un plano más etérico. claro. Y desde ahí que estos seres le declaran la guerra psíquica a la humanidad. ¿Sí? Ajá. ¿Qué significa esto? Y acá quiero ser súper claro porque muchas personas eh, les gusta muchísimo el tema de pensar que verdaderamente existen, ¿cierto? Hoy en día demonios o entidades físicas que están en estos momentos deambulando en el planeta. Y yo puedo decir que eso no es así. Lo que sí ocurre es que estas entidades, eh, como le han declarado la guerra psíquica a la humanidad, ¿tá? Toman a las personas que son débiles de carácter y los colocan en puestos de poder para que ellos puedan, ¿cierto?, eh, Cumplir transmitir, sus deseos. claro, cumplir los deseos de estas entidades, Sí. ¿cierto? Pero son seres humanos que han sido manipulados, Serían como para marionetas de que ellos estas puedan hacer entidades. el daño que Claro. exactamente. ¿Sí? Y ellos están en Ahora, los como te digo, gobiernos. esto no solamente eh, claro, están en distintos lugares, o sea, son las personas que tienen mucho poder, ¿sí? Claro. Son personas que están en este tipo de manifestaciones satánicas, verdaderas manifestaciones satánicas, A lo que que nosotros han llamamos estado, algunos Illuminatis o la élite oscura o el cabal. ¿Serían ellos? claro, podría, o sea, no estoy tratando de hacer como un juicio directo hacia algunas personas, pero evidentemente sí hay entidades que están dentro del poder, que ejercen cierta influencia en los distintos gobiernos que existen en nuestro planeta y que llevan a nuestra humanidad hacia un camino que está muy basado en el egoísmo, ¿cierto? El materialismo, eh, el desembalse de información, de tratar de llenarse, ¿cierto? La mente con mucha información y nada de profundidad, de espiritualidad. Imagínate que hoy en día en la educación se están sacando ramos como la filosofía, ¿cierto? Se están sacando ramos como los ramos más espirituales o Sí. incluso hoy en día también se está sacando cosas que tienen relación con la ética, con la parte más también cívica, ¿cierto? Sí, sí, Como la sí. educación cívica. Y esto es justamente parte de este tipo de últimas jugadas que le llamamos nosotros, de parte de estos seres oscuros, como para poder tratar de llevarnos, ¿cierto? A esta autodestrucción, podríamos decir. Ahora, Ajá. el tema está en que, como bien te decía, es una guerra psíquica a la cual ya llevamos años nosotros
dentro de los grupos de contacto, de distintos grupos espirituales, haciendo irradiación, protección, para que eso no pueda generar en ningún aspecto como una influencia sobre la humanidad. Y hemos logrado verdaderamente que esto se pueda revertir. Eso está ocurriendo hoy en día. Ajá. Y gracias a la Hermandad Blanca, gracias también a la Confederación de Mundo, es que nosotros estamos llegando a una etapa, que es esta nueva etapa, en donde incluso lo que hemos llegado a recibir por parte de estos seres, ¿cierto?, de estas características, es que ellos nos piden redención, nos piden perdón por todo el daño que le han hecho a la humanidad. Ajá. Evidentemente, ¿cierto?, es algo que todavía creo que estamos en una etapa de madurez como humanidad para poder enfrentar un perdón cósmico, como se le podría decir. Porque dentro de este perdón cósmico, y aquí quiero ser súper claro también, no solamente están estas entidades satánicas, ¿cierto?, o diabólicas que han estado gobernando nuestra humanidad durante todo este tiempo, sino que también todos los seres extraterrestres que han estado con nosotros, acompañándonos en nuestra historia, de alguna u otra manera han intervenido en nuestro proceso evolutivo. Por lo tanto, no es un perdón solamente a ellos, sino que también es un perdón hacia todos esos otros seres que también han intervenido en el pasado en distintas formas. O sea, ellos fueron un poco más duros, que son estos seres reptiloides que vienen de Orión, y obviamente nos hicieron mucho daño a nivel físico, a nivel psíquico todavía, pero la historia también nos cuenta acerca de los pleiadianos, ¿cierto?, y de otras razas extraterrestres que bajaron, tuvieron sexo con la humanidad, y que de ahí vienen, ¿cierto?, las historias de los dioses de antaño, todas estas historias de Thor, ¿cierto?, de todos estos seres mitológicos que tenían grandes poderes y que eran verdaderamente mestizos entre extraterrestres y seres humanos. Ajá. Entonces, y también hay hibridación, o sea, ellos también llegaron y mezclaron cierta genética humana con extraterrestres, no solamente a nivel sexual, sino que también a nivel tecnológico, científico. Entonces, hemos tenido mucha intervención, hemos tenido mucho proceso en el cual ellos han dicho incluso que ya la Tierra en algún momento se va a tener que autodestruir, porque esta humanidad no puede llegar a sobrevivir. Y le hemos dado la sorpresa, ¿cierto?, a ellos, de que a pesar de todo el tiempo, de todo el daño, de todo lo que ha ido ocurriendo a nivel de la oscuridad que se ha cernido sobre el planeta completo, ellos están empezando a darse cuenta que ahora estamos comenzando un proceso mucho más luminoso. Ajá. Y que todo el daño que nos han hecho, toda esta intervención que se ha manifestado en el planeta, pareciera ser que era lo necesario, lo indispensable para que nosotros despertáramos verdaderamente todo nuestro potencial de luz, y que desde ahora, desde todo este tiempo que hemos vivido, desde el año 2012 a la fecha, hemos logrado revertir completamente la balanza, y vemos que, por ejemplo, este espacio, el cual te agradezco, Liliana, te pueda estar abriendo a poder contar todo este tipo de experiencias. Claro. Porque antes esto no ocurría, antes esto era una locura. Sí. En los años 60, en los años 50, hablar de extraterrestres, hablar de contacto, sí, hablar de que podemos revertir todo esto a través de la meditación, a través del contacto interno, a través de irradiar energía invisible para algunos, ¿cierto?, y muy visible para todos nosotros. Sí. Y esta energía, que se genere un amor profundo hacia toda la humanidad y que verdaderamente genere cambios y que podamos generar una masa crística, como a mí me gusta decir. Crística. Entonces, sí, una masa crística. Que es lo que debe ser. Exacto, y que somos todos unidos, o sea, no hay nada separado. Claro. Entonces, cuando intentamos eso, cuando verdaderamente lo integremos en nosotros, vamos a ver un cambio profundo y real en toda la humanidad. Un cambio que nos va a dar la posibilidad de evolucionar sin ningún tipo de trabas o sin ningún tipo de manifestaciones externas que nos justifique no seguir avanzando.
Ahora hay mensajes que están llegando de distintos lugares, sobre todo de los pleyadianos, que no sé si serán ciertos o no, pero me parecen bastante creíbles, de que ellos están como anunciando de que van a llegar en masa, ¿no?, a la Tierra, y que estemos preparados, porque ellos van a venir y se van a dejar ver. ¿Esto, vos tenés esa información o es pura fantasía? No, o sea, no puedo negar ni tampoco Aseverar. Aseverar que las experiencias que viven otros, ¿cierto? Claro. Que están dentro de esta experiencia de contacto, sea irreal. Lo que sí te puedo decir es, según mi experiencia, según lo que me han entregado a mí los seres extraterrestres, que me lo han dicho en muchas oportunidades, es que la humanidad se tiene que salvar por la misma humanidad. O sea, nosotros tenemos que llegar a un proceso de madurez, ¿cierto?, en el cual logremos revertir todo lo que ha ido ocurriendo durante todos estos últimos miles de años. Y sí. Y eso es un proceso demasiado interno, porque ya, como te digo, y te había mencionado anteriormente, en el pasado sí hubieron muchas intervenciones, y ellos se dieron cuenta que al intervenir, al bajar, ¿cierto?, con sus naves y generar un impacto en la humanidad, no generaba absolutamente nada. O sea, verdaderamente no generó absolutamente nada, sino que más bien hicieron más daño que bien al intervenir, porque, como te digo, o sea, se hicieron distintos tipos de intervenciones que hasta el día de hoy nos tiene a todos nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que conversaba en algún momento con algunos de estos seres es que, por ejemplo, una de las cosas que nos sucede a nosotros, que somos mestizos, porque la mayoría ya tenemos una genética entre extraterrestre y humana, o sea, sí, no somos 100% humanos, porque la primera raza humanoide que existe en el planeta es una raza de carácter negroide. Ajá. Entonces, nosotros que somos más blanquitos, ¿cierto?, somos ya como una hibridación, o sea, somos mestizos. Y esta característica extraterrestre es la que nos hace a nosotros pensar y creer que tenemos que estar alejados de la Tierra, de nuestro planeta. Y por eso que vivimos en edificios, en departamentos, alejándonos cada vez más de nuestro planeta, porque lo que queremos y lo que anhelamos de una forma inconsciente no lo tenemos muy claro, pero hay un anhelo, ¿cierto?, y silencioso, que también te debe ocurrir a ti, este anhelo hacia las estrellas, ¿cierto?, sí, de mirar las estrellas y decir, ese es mi lugar, ¿qué hago aquí? Sí, sí. Pero es algo genético, es algo que viene desde todo un bagaje histórico que está dentro de nosotros. Como dirían los brasileros, saudades, ¿no? Saudades de un lugar, claro, que no sabemos dónde, pero que ahí está. Exactamente. Entonces, como te digo, esta misma añoranza es porque verdaderamente nosotros no pertenecemos a este planeta de una forma empírica, y por eso que una de las cosas más profundas que se nos repite una y otra vez desde las comunicaciones, las experiencias de contacto, es que nos acerquemos más a nuestra madre tierra, que la podamos sentir cada vez más, que podamos conectar verdaderamente nuestra esencia con ella, y que desde ahí nosotros podamos hacer un gran cambio. Claro, que bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Yo me vine de Buenos Aires a vivir aquí, al noroeste argentino, en la zona cordillerana, y me cambió la vida, realmente, ¿no? Es otra historia, y la verdad que me siento más conectada con la naturaleza, con la madre tierra, con el universo, porque al estar a una altura importante, es como que las estrellas las vemos mucho más cerca, y la verdad que se respira de otra forma, se siente de otra forma, y es como que uno se desprende de todos los conflictos de la gran ciudad, y eso te da una paz importante, y también hace que uno se desenganche más fácilmente de los problemas cotidianos.
totalmente. ¿Vos Sí, vivís en Santiago de Chile? sí, sí. Bueno, Volví acá después de todo mi viaje, porque acá es donde me quieren, donde necesitan que esté. que estés. Bueno, a mí me mandaron para aquí y yo se los agradezco porque realmente, ¿no? Fue un cambio fundamental en mi vida. Y hace 18 Totalmente. años que ya estoy acá. Así que es Bueno, importante. pero para cerrar la idea, a Sí. lo que quería llegar es que lo que también nos han dicho, lo que yo he también experimentado con ellos, es que ellos nos dicen, cuando nosotros volvamos a la Tierra, cuando verdaderamente ocurra esto de que las naves, ¿cierto?, estén Sí. en nuestro cielo y nosotros podamos verlo así como, oh, aquí llegaron nuevamente, porque han estado aquí muchas veces, eh, será el momento en que la humanidad ya haya aprendido y que verdaderamente nos encontremos nosotros en una madurez suficiente para poder afrontar una experiencia como esta. Es decir, cuando verdaderamente nosotros estemos en un proceso de evolución en el que ellos bajen y nosotros los veamos a ellos como amigos, como verdaderas personas que vienen desde otros planetas y que quieren interactuar con nosotros para intercambiar experiencias, sabiduría, ¿cierto? Y tecnología y Tecnología, todo ese claro. tipo de cosas, sin un tema ambicioso, sin un tema de interés personal, sino que verdaderamente desde la cooperación mutua, desde el aprendizaje mutuo, Desde como la si hermandad. fuéramos amigos, desde la hermandad, en ese momento ellos van a poder volver a la Tierra. Antes no. O sea, eso es lo que yo entiendo, lo que yo logré entender en todos estos años de experiencia y de contacto. Entonces todavía nos falta un rato. Aunque, Yo creo. aunque se están viendo muchas naves, ¿no? Bueno, acá las vemos. Sí, sí, sí. Sí, es que están preocupados por nosotros, nos están monitoreando todo el tiempo por todo lo que ha estado ocurriendo en este tiempo, por las muertes también, por las trascendencias que se están ocurriendo en distintos países. Entonces, yo creo que están preocupados también por todo este proceso. Ellos lo que nos han mencionado en este último tiempo es que debemos estar atentos porque esto eh, son las últimas cartas, como te dije, que se están jugando y que tienen relación también con experimentos, con cosas que está recién comenzando. Es como una guerra silenciosa, podríamos decirlo de alguna forma, ¿Y por que qué se ha estado gestando. por qué somos tan importantes para ellos? Porque eh, según lo que nos han comentado, según lo que nos han contado, ellos están estancados evolutivamente y nosotros, como somos un experimento, según la historia que conocemos por parte de ellos, Ajá. somos un experimento eh, en el cual si nosotros logramos evolucionar a pesar de todas las pruebas que se han dado durante todos estos miles de años, millones de años para la humanidad, cuando logremos ese salto evolutivo, ellos también van a poder lograr un salto evolutivo. Ellos están aprendiendo mucho de nosotros. Ellos Ah, no tienen conexión con sus emociones, por ejemplo. ajá. Entonces, nosotros los seres humanos todavía tenemos conexión con nuestras emociones, ¿sí? Y tenemos conexión con nuestras emociones porque aún estamos conectados con el corazón de nuestro planeta, con el corazón cristal que hay en nuestro planeta. Sí. Ellos ya no pueden porque ellos son verdaderos nómades del universo. Se lo llevan viajando por distintas partes, entonces no se anclan a un planeta. Qué interesante. Con razón la preocupación y con razón que están desde siempre tratando de contactar y de ayudarnos a la evolución. Eh, bueno, aparentemente ya la masa crítica o crística para la evolución ya la tenemos, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo Sí, con eso? sí, sí, totalmente, Sí. totalmente. O sea que Tenemos ya, que ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo, sí. O sea, yo creo que también es importante que vayamos entre nosotros entendiendo que tenemos ese potencial, que lo podemos activar y que lo podemos hacer
desde lo más profundo de nosotros, desde nuestra más profunda intención. Porque, bueno, acá entro quizás en un tema como muy técnico de lo que yo hago, pero hay un tema que tiene relación con los automatismos o el piloto automático que ingresa en nosotros cada vez que nosotros hacemos algo muchísimas veces. Nuestra mente le encanta generar automatismos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando tú te lavas los dientes, probablemente no te lavas los dientes sabiendo de que te estás lavando los dientes. Uno se los lava de forma automática. Ajá. Y puede estar lavándose los dientes y uno puede estar pensando en mil cosas mientras lo está haciendo. Eso es un automatismo, ¿sí? Entonces, ocurre lo mismo también en lo que son este tipo de herramientas espirituales. Cuando nosotros hacemos meditación, irradiación planetaria, o incluso también cuando nos queremos proteger energéticamente, muchas veces creemos que con solo cerrar los ojos e imaginar que tenemos algo que nos está envolviendo ya es suficiente. Y no es solamente eso. Tiene que existir la intención. Claro. Y tiene que existir la sensación de que lo estás haciendo por primera vez en tu vida. Esa es la imagen que yo les quiero dejar también para ustedes. Siempre todo lo que tiene relación con lo espiritual, háganlo como si fuera la primera vez que lo hacen en su vida. Porque si lo hacen de una forma automática, si ustedes cierran los ojos porque es muy New Age o es algo muy lindo que se tiene que hacer porque es bueno, ¿sí? Entonces están perdiendo la profundidad de lo que significa. Claro. Hay que hacerlo con la intención de que es su primera vez que lo hacen en su vida. Y en conciencia, ¿no? No como decís vos, en piloto automático. Y en conciencia, justamente. Total conciencia. Igual las oraciones, ¿cierto? Los pedidos, ¿cierto? Sí. Los secretos también. Sí. Es muy importante hacerlo así. Marquitos, yo te agradezco en el alma esta entrevista porque realmente nos abriste la cabeza en muchos temas. Si bien de algo conozco de estas cosas, pero nos has dado detalles importantes que para nosotros, para mí, para toda la gente que nos escucha, es sumamente importante para tomar conciencia en qué momento de esta humanidad estamos y hacia dónde vamos y cuál es el motivo por el que vamos también, ¿no? Entonces, porque a veces la gente, el común de la gente, piensa que, bueno, venir a la tierra, nacer, crecer, estudiar, casarse, formar una familia, trabajar, comprarte tu casa, tu auto y morir y ya se terminó todo. Y eso es lo menos para lo que somos en esencia como seres humanos. Entonces nos diste un panorama sumamente importante para el crecimiento. Te lo agradezco profundamente y espero que no sea la última vez que te podamos contactar. Para terminar esta entrevista, ¿qué nos quieres decir como último mensaje? Bueno, te agradezco muchísimo, Liliana, de verdad, de corazón, que hayan abierto las puertas también de este espacio, que me hayan permitido estar aquí, de poder entregar todo lo que les he entregado como información y también desde mi humilde experiencia. Quiero decirles que esto no está reservado para personas especiales ni personas que verdaderamente tienen algún tipo de estrella o algo, sino que esta experiencia es para todos. Todos podemos vivirla, todos podemos llegar a esto. Yo no soy ni mejor ni peor, sino que soy una persona completamente normal. O sea, sí, ahora tengo que almorzar, por ejemplo, ni siquiera he almorzado hoy día. Ay, mirá, el almuerzo al Día del Padre. Claro, a las 5 de la tarde. Entonces, como te puedes imaginar, o sea, todo esto es muy humano. O sea, estoy viviendo una experiencia completamente normal, no porque haya tenido esta experiencia, como te digo, haya cambiado mi vida a nivel personal. Tengo también muchas pruebas como que todos, sortear, que seguir aprendiendo, como todos. Entonces, quiero que se queden con ese mensaje,
para todos está abierta la posibilidad de conectar, para todos está la Sí. experiencia de llegar a esta experiencia de contacto. Yo creo que lo más Que- importante es abrir el corazón, abrir la mente también, no cerrarse a los Sí. paradigmas de la tierra nada más, sino que podemos abrir la cabeza para pensar que podemos recibir todo del universo Sí. y que somos Y aprender- merecedores. Y aprender también que el cambio es algo que siempre va a generar resistencia en nosotros como seres humanos, porque siempre, durante toda la historia de la humanidad, cada vez que vamos a cambiar muy profundamente, aparecen resistencias humanas, aparecen resistencias emocionales, aparecen resistencias psicológicas. Entonces, eso yo creo que es muy importante que lo podamos comprender. Claro. Y que esas resistencias, al verlas, a escucharlas, podamos entender que tenemos que llegar a una profundidad. Mi hija que me viene a buscar acá. Qué hermoso, sí se escuchó. ¿Es bebé? Hola. Sí, tiene 2 años. ¡Ay, qué lindo! Soy papá de una bebé de 2 años, Ah, Anaís Belén. qué linda. pasa, mi amor? Bueno, ¿Quieres Marquito, decir algo? ¿quiere hablar ella también? ¿Qué quieres contar? ¿Quieres contar algo importante? Me están escuchando ahora en este momento de muchas partes. Hola. ¿No? No, todavía No quiere. Bueno, será para otro momento. Seguro que Sí, nos va, cuando sea más grande. sí, nos va a contar cosas muy interesantes. Bueno, Marquito, que tengas un feliz día. Quédate con tu familia, que es lo más lindo que tenemos. Y muchas gracias nuevamente. Te abrazo, un gran abrazo de luz desde Argentina, desde Chilecito, La Rioja, desde nuestro programa Desde la Luz, por la 1013, Radio Chilecito. Gracias. Un abrazo, Liliana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Feliz solsticio también.